Mi mejor amiga me juró que él también me era infiel. Le creí y me vengué primero. Resultó ser mentira y ahora mi ex me odia a mí, no a ella. Estoy escribiendo esto porque si no lo saco, creo que voy a explotar. Mi mundo, que hasta hace unas semanas era un lugar seguro y feliz, ahora es un cráter humeante. Y en medio de las ruinas, estoy yo, sola, señalada como la única culpable. Todos han elegido un bando, y no es el mío. Nadie quiere escuchar mi ¿por qué? Solo ven mi ¿qué? Pero mi que nunca habría existido sin el ¿por qué? Que me susurró al oído la persona en la que más confiaba en el mundo. Para que entiendan la magnitud de esta catástrofe, tienen que entender la dinámica que teníamos. Éramos tres. Un triángulo equilátero perfecto de amor y amistad. Estaba yo, estaba Marcos, mi novio, y estaba Laura, mi mejor amiga desde que teníamos pañales. Conocí a Marcos en la universidad. Era el chico inteligente y divertido que se sentaba al fondo de la clase y hacía los comentarios más agudos. Conectamos al instante. Nuestros 4 años juntos fueron de una facilidad casi insultante. Éramos de esas parejas que no necesitan esforzarse. La comunicación fluía, la confianza era el aire que respirábamos. Marcos era mi roca, mi compañero de risas, el hombre con el que planeaba un futuro lleno de perros, viajes y proyectos a medio terminar. Era detallista, cariñoso y su lealtad era legendaria. Si Marcos decía que iba a hacer algo, lo hacía. Fin. Jamás, ni en mis peores pesadillas, dudé de él. Y luego estaba Laura, mi otra mitad, mi hermana no biológica. Crecimos juntas, compartimos cada secreto, cada lágrima, cada triunfo. Cuando empecé a salir con Marcos, ella fue mi mayor animadora. Es perfecto para ti, Sara. Es un buen tipo, me dijo, y su sello de aprobación significaba el mundo para mí. Laura se integró en nuestra relación de forma orgánica. No era la tercera en discordia, era parte del equipo. Las noches de viernes eran para nosotros tres, pizza, una mala película y las críticas sarcásticas de Laura. Cuando Marcos y yo discutíamos por tonterías, ella era la mediadora imparcial que nos hacía ver la razón. Cuando yo tenía dudas sobre mi carrera, ella y Marcos se unían para darme ánimos. Éramos un equipo de 3. Confiaba en ella tan ciegamente como confiaba en Marcos. Le habría dado las llaves de mi casa, mi cuenta bancaria y mi vida. De hecho, lo hice. Ella tenía las llaves de todo. Nuestra vida era feliz, simple, sólida. No había grietas. No había banderas rojas. Era un edificio bien construido, con cimientos profundos y vigas de acero. O al menos, eso es lo que yo creía. No sabía que una de mis arquitectas de confianza estaba, en secreto, colocando cargas de demolición en los pilares. Todo empezó a torcerse hace unos meses, pero de una forma tan sutil que no lo vi venir. Laura empezó a pasar por una mala racha. Una ruptura dolorosa, problemas en el trabajo. Se volvió más cínica, más negativa. Y su negatividad empezó a salpicar nuestra relación. Al principio, eran comentarios pequeños, disfrazados de preocupación. ¿No crees que Marcos pasa mucho tiempo en esas cenas de trabajo? Qué raro que no te haya contestado todavía, siempre tiene el teléfono en la mano. Eran pequeñas semillas de duda, tan pequeñas que las ignoré. Pero ella era paciente. Y siguió regándolas, día tras día, con la constancia de la lluvia fina que acaba por calar hasta los huesos. La campaña de Laura fue una obra maestra de la guerra psicológica. Pasó de las pequeñas insinuaciones a construir un caso completo contra Marcos, con un cuidado y una atención al detalle que, en retrospectiva, me aterrorizan. Comenzó a notar cosas. El otro día vi a Marcos saliendo de un bar en el centro a la hora de comer. Pensé que tenía una reunión al otro lado de la ciudad, me decía, con un tono de falsa confusión. Oye, ¿quién es? Elena M. El otro día le saltó una notificación en su teléfono mientras me enseñaba una foto y puso una cara rara. Cada observación era una pequeña pieza de un rompecabezas que yo no quería armar. Al principio, defendía a Marcos. Tendrá sus razones, seguro que es una compañera de trabajo. Pero Laura siempre tenía una contrapartida lógica. ¿Pero por qué no te lo cuenta? A ti, que eres su novia. Es raro, Sara. Solo digo que es raro. La siguiente fase de su plan fue crear evidencia. Empezó a enviarme capturas de pantalla de redes sociales. Una foto de una compañera de trabajo de Marcos, Elena, con un pie de foto sobre celebrar un nuevo proyecto. Mira, justo el día que te dijo que tuvo que quedarse hasta tarde. Y llevan la misma ropa que en la reunión de la mañana, me escribía, junto a un emoji de carita pensativa. Me convertí en un manojo de nervios. La duda que ella había plantado empezó a echar raíces y a envenenar mi percepción. Empecé a analizar cada gesto de Marcos. Si llegaba tarde, mi mente volaba. Si guardaba el teléfono, sentía una punzada de pánico.
Nuestra relación, antes fácil y transparente, se llenó de una tensión que yo misma estaba creando, alimentada por los susurros de Laura. Cuando intentaba hablar con Marcos, él lo negaba todo con una honestidad que, bajo el filtro de la duda de Laura, me parecía una actuación. Elena es solo una colega, estamos en un proyecto importante juntos. ¿De verdad dudas de mí después de 4 años? Sus palabras, que antes me habrían tranquilizado, ahora sonaban a gaslighting. Laura me había convencido de que los infieles eran maestros del engaño. La estocada final, la que me empujó al precipicio, fue una noche en la que yo había salido con unas amigas del trabajo. Laura me llamó, su voz era un susurro urgente y conspirador. Sara, no te alteres, pero tienes que saberlo. Estoy en el centro y acabo de ver a Marcos. Entró, en un hotel. Iba con ella. Con Elena. Mi mundo se detuvo. ¿Estás segura?, le supliqué, mi voz un hilo. Totalmente. Los vi con mis propios ojos. Se reían. Él le pasó el brazo por encima. Sara, lo siento tanto. Te juro por mi vida que es verdad. No te mereces esto. Esa fue la clave. Te juro por mi vida. Laura y yo teníamos un pacto desde niñas. Esa frase era nuestro código sagrado, la máxima expresión de la verdad. Nunca la usábamos a la ligera. Y ella la usó. Le creí. Ciegamente. Sin una sola duda. Todo encajaba, las cenas tardías, las notificaciones, su actitud defensiva. Laura no me mentiría con algo así. Era mi mejor amiga. Estaba cuidándome. Esa noche, no volví a casa. Me quedé en el apartamento de Laura, mientras ella me abrazaba y me decía que era fuerte, que merecía algo mejor. El dolor inicial se transformó rápidamente en una rabia helada, una furia justiciera. ¿Cómo se había atrevido? Después de todo lo que habíamos construido, y en medio de esa rabia, alimentada por el consuelo venenoso de Laura, nació una idea terrible. No se va a salir con la suya, le dije, secándome las lágrimas. Si él puede hacerlo, yo también. Y voy a asegurarme de que le duela. Laura me miró, y en sus ojos no vi la preocupación que debería haber visto una amiga. Vi un destello de algo más. Algo que en ese momento confundí con lealtad. Haz lo que tengas que hacer, amiga, me dijo. Yo te cubro. Una vez que la idea de la venganza echó raíces, creció con la velocidad de la maleza. No fue una decisión impulsiva tomada en un momento de debilidad. Fue un acto premeditado, calculado, que en mi mente no era una traición, sino un reequilibrio de la balanza cósmica. Él había roto las reglas primero. Yo simplemente estaba jugando en el mismo tablero sucio que él había elegido. Mi arma de venganza fue David, un antiguo amigo de la universidad con el que siempre había tenido una química latente. Sabía que él se sentía atraído por mí, y sabía que era discreto. Era el candidato perfecto, alguien familiar pero sin lazos emocionales, lo que hacía la transacción más limpia. Laura, mi estratega y cómplice, me ayudó a planearlo todo. Tienes que asegurarte de que haya pruebas, me dijo con una frialdad que debería haberme alarmado. No puedes dejar que luego lo niegue o te haga sentir culpable. Tienes que tener el control de la narrativa. Le escribí a David con la excusa de ponernos al día. Quedamos en un bar. Me vestí para matar. Bebí 2 copas de vino para calmar los nervios, pero la verdad es que no estaba nerviosa. Estaba decidida. Durante la cita, fui directa. Le conté una versión editada de la historia, que mi novio me había engañado y que yo necesitaba una noche para sentirme deseada de nuevo. David, comprensivo y claramente interesado, no hizo muchas preguntas. Terminamos en su apartamento. Y lo hice. Me acosté con él. Durante todo el acto, una parte de mi cerebro estaba disociada, observando la escena. No sentí placer, ni conexión. Sentí una especie de poder frío. Cada beso, cada caricia, era un golpe que le devolvía a Marcos. Era un acto de guerra, no de pasión. A la mañana siguiente, ejecuté la segunda parte del plan de Laura. Mientras David dormía, me tomé una selfie en su cama. No era explícita, pero era inequívoca. Salía mi rostro, sonriendo con una suficiencia cruel, y su brazo desnudo se veía claramente a mi lado en la almohada. Guardé la foto. Era mi as en la manga, mi prueba irrefutable. Volví a casa sintiéndome extrañamente vacía, pero justificada. La rabia me había sostenido durante las últimas 48 horas, pero ahora, en el silencio de nuestro apartamento, el peso de lo que había hecho empezó a asomar. Sin embargo, lo aplasté con mi indignación. Él se lo merecía. Él me había empujado a esto. Me preparé para la confrontación. Estaba lista para la pelea del siglo. Cuando Marcos llegó a casa del trabajo esa tarde, lo estaba esperando en el salón. Tenemos que hablar, le dije, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Él dejó su maletín, su cara reflejaba cansancio.
¿Pasa algo? Pasa que lo sé todo, Marcos, espeté. Lo del hotel. Lo de Elena. No te molestes en negarlo. Su rostro pasó del cansancio a la confusión total. ¿Hotel? ¿Elena? Sara, ¿de qué estás hablando? No me tomes por estúpida, grité, mi autocontrol rompiéndose. Mientras tú te revolcabas con tu compañera de trabajo, yo no me quedé en casa llorando. Y entonces, le enseñé la foto. La reacción que esperaba era rabia, culpa, quizás incluso una súplica de perdón. Pero la reacción que obtuve fue algo que nunca olvidaré. Miró la foto en mi teléfono, luego me miró a mí. Y en sus ojos no vi la furia de un hombre culpable descubierto. Vi el horror y la devastación de un hombre inocente siendo acusado de un crimen que no cometió, solo para descubrir que la verdadera criminal era la persona que amaba. Su rostro palideció. Parecía que le habían arrancado el aire de los pulmones. Sara, susurró, y su voz se rompió. No. Yo nunca. Yo jamás te haría eso. Y en ese instante, en el preciso momento en que vi su dolor puro y sin adulterar, una pequeña y horrible semilla de duda se plantó en mi corazón. Una duda que me decía que, quizás, la arquitecta de mi venganza no había sido yo, sino mi mejor amiga. Y que la única persona que había sido engañada en toda esta historia había sido yo. La negación de Marcos fue tan visceral, tan cargada de un dolor genuino, que mi armadura de rabia justiciera empezó a agrietarse. ¿Qué quieres decir con que no lo hiciste?, le pregunté, mi voz perdiendo su filo. Laura te vio. Me lo juró. El nombre de Laura pareció sacarlo de su shock. Una nueva expresión cruzó su rostro, una de comprensión repentina y amarga. ¿Laura?, repitió, como si probara el sabor de la palabra. ¿Laura te dijo eso? No esperó mi respuesta. Sacó su teléfono de su bolsillo con una urgencia febril. El hotel. ¿Qué noche fue? El martes, respondí, sintiendo un nudo de hielo formándose en mi estómago. Él empezó a buscar frenéticamente en su teléfono. El martes, murmuraba para sí mismo. El martes, el martes. Aquí. Me mostró la pantalla. Era un extracto bancario. Había un cargo de esa noche en una joyería en las afueras de la ciudad, con la hora marcada a las 8:30 de la tarde. Luego, un cargo en un restaurante al lado de la joyería a las 9:15 de la noche. Estuve fuera hasta tarde, sí, dijo, su voz temblando. Estaba comprando esto. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, el que había dejado colgado en la entrada, y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo de compromiso. Iba a pedírtelo este fin de semana, en nuestro aniversario. Fui a cenar solo para celebrarlo. Elena. Elena me ayudó a elegir el anillo por la tarde, por eso la viste conmigo. Es su hermana la que trabaja en esa joyería. El aire. No había aire. El anillo brillaba bajo la luz del salón, una burla cruel a la fea realidad de lo que yo había hecho. La foto en mi teléfono, mi prueba, se sentía ahora como un arma homicida. Pero, Laura te vio entrar en un hotel, susurré, aferrándome al último hilo de mi justificación. Llámala, dijo Marcos, su voz ahora fría como el acero. Llámala ahora mismo y pon el altavoz. Con manos temblorosas, marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz falsamente alegre. Amiga, ¿cómo estás? ¿Ya hablaste con el idiota? Estoy con él ahora mismo, Laura, dije, mi voz plana. Él dice que no es verdad. Dice que estaba comprando un anillo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa de una fracción de segundo, pero en ese silencio lo oí todo, el cálculo, el pánico. No, no le creas, Sara. Está mintiendo para salvarse. Yo sé lo que vi, dijo, pero su voz había perdido su convicción. ¿Qué hotel era, Laura?, preguntó Marcos, su voz resonando en la habitación. Otro silencio. El Gran Palace, en el centro. Qué curioso, dijo Marcos, sin apartar la mirada de mí. Porque el Gran Palace está justo enfrente de mi oficina. Y mi jefe puede confirmar que el martes por la noche tuvimos una reunión de emergencia por videoconferencia desde las 10 hasta la medianoche, porque un servidor se había caído. Tengo los correos electrónicos para probarlo. Así que, a menos que me dividiera en dos, es imposible que estuviera allí. El silencio al otro lado del teléfono fue total. Y entonces, escuché el sonido inconfundible de Laura colgando la llamada. La verdad cayó sobre mí, no como una revelación, sino como un edificio derrumbándose. Me derrumbé con él, cayendo de rodillas al suelo, sollozando. Todo había sido una mentira. Una mentira elaborada, cruel y metódicamente ejecutada por mi mejor amiga. Marcos se quedó de pie, mirándome llorar en el suelo. Esperaba que me consolara, que viera que yo también era una víctima. Pero cuando finalmente habló, su voz estaba vacía de toda calidez. Levántate, Sara. Lo miré, mis ojos suplicando.
Marcos, por favor, ella me engañó. Me manipuló. Tienes que creerme. Oh, te creo, dijo, y la frialdad de su tono me heló hasta los huesos. Creo que te manipuló. Creo que es una persona horrible. Y nunca más volveré a dirigirle la palabra. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron la sentencia. Pero ella no fue la que se acostó con otro hombre. Ella no fue la que me miró a los ojos y me escupió una acusación antes de preguntar. Ella no fue la que guardó una foto como trofeo. Esa fuiste tú, Sara. Me señaló la puerta. Quiero que te vayas. Ahora. No. Por favor, Marcos. Fue un error. Fui una idiota, supliqué, intentando agarrar su mano. Él la apartó como si quemara. Sí, fuiste una idiota. Pero eso no cambia lo que hiciste. Ella me quería lejos de ti. Y tú, en tu estúpida sed de venganza, le diste exactamente lo que quería. Me odias a mí, no a ella. Porque es más fácil odiar al que te recuerda tu error que a la que te ayudó a cometerlo. Y en su lógica brutal, entendí mi verdadero crimen. Mi falta de fe. Mi disposición a creer lo peor de él, basándome en la palabra de otra persona. Laura había puesto la pistola en mi mano, pero yo había apretado el gatillo. Y ahora, el hombre que amaba me miraba no como a una víctima, sino como a la verdugo. Y la persona que había orquestado todo se había salido con la suya, dejándome sola para pagar por un crimen que habíamos cometido entre las dos. Salir de ese apartamento fue como arrancarme la piel a tiras. Cada objeto, cada foto en la pared, era un testimonio del paraíso que yo misma había incendiado. Marcos no dijo una palabra más. Simplemente se quedó allí, como una estatua de hielo, mientras yo metía mis cosas en bolsas de basura, una metáfora perfecta de cómo me sentía. Mi primer instinto, una vez que estuve en el coche, fue ir a casa de Laura y exigir una explicación. Necesitaba enfrentarme a ella, gritarle, quizás incluso algo peor. Conduje hasta su calle, con el corazón martilleándome en el pecho, pero cuando vi su edificio, no pude hacerlo. ¿Qué conseguiría? ¿Una confesión? ¿Una disculpa vacía? Nada de lo que dijera podría deshacer el daño. Nada podría devolverme a Marcos. Los días que siguieron fueron un borrón de vergüenza y aislamiento. Tuve que contar la historia a nuestros amigos en común, porque las noticias de nuestra ruptura se extendieron como la pólvora. Pero mi versión de la historia, la de la manipulación de Laura, sonaba desesperada. Como una excusa demasiado elaborada. La gente me escuchaba con una mezcla de pena y escepticismo. La narrativa simple era mucho más fácil de creer. Sara engañó a Marcos por venganza, y él la dejó. Y aquí es donde la verdadera crueldad del plan de Laura se reveló. Ella jugó su papel a la perfección. A todos los que le preguntaron, les contó una historia desgarradora. Les dijo que había tenido sospechas sobre Marcos, pero que nunca tuvo pruebas. Que intentó advertirme sutilmente, pero que yo, en mi impulsividad, había actuado por mi cuenta y había malinterpretado sus preocupaciones. Se pintó a sí misma como la amiga leal atrapada en medio de un drama terrible. Estoy destrozada por los dos, le decía a la gente, con lágrimas en los ojos. Perder a mi mejor amiga y ver a Marcos así, es una pesadilla. Y todos se lo creyeron. Ella se convirtió en la víctima secundaria, la santa que había intentado hacer lo correcto. Y yo me quedé como la única culpable. La loca, la impulsiva, la traidora. Lo más doloroso fue ver cómo ella se acercaba a Marcos. No de forma romántica, sino como apoyo. Le llevaba comida, le llamaba para ver cómo estaba. Se posicionó como la única persona que entendía su dolor, a pesar de ser la causa directa del mismo. Y Marcos, en su devastación, la dejó entrar. No porque la hubiera perdonado, sino porque estaba demasiado roto para ver la manipulación que seguía en marcha. Me convertí en un paria. Los amigos que teníamos en común dejaron de llamarme. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Me borraron de sus vidas con una eficiencia brutal. Una noche, desesperada, le envié a Marcos un último mensaje. Un ensayo largo y suplicante, donde le adjunté capturas de pantalla de conversaciones antiguas con Laura, intentando demostrar el patrón de manipulación. Su respuesta fue corta y demoledora. Deberías haber confiado en mí, Sara, no en ella. El problema nunca fue su mentira, fue tu falta de fe. Por favor, no vuelvas a escribirme. Y ahí estaba. La verdad definitiva. Marcos no me odiaba por haber sido engañada. Me odiaba por haber elegido creer en la mentira. Me odiaba por la facilidad con la que tiré por la borda 4 años de confianza inquebrantable. Y mientras él me odiaba a mí, la persona que había orquestado todo seguía a su lado, consolándolo, recogiendo los pedazos de la vida que ella misma había destrozado. Laura no solo me había quitado a mi novio y a mis amigos, me había robado mi propia inocencia, convirtiéndome en la villana de mi propia tragedia. Y lo peor de todo es que,
A ojos del mundo, y sobre todo a los de él, lo era. Actualización 1. Ha pasado un año desde que mi vida se hizo añicos. El tiempo no ha curado la herida, solo le ha puesto una costra fea y desigual. He aprendido a vivir con el fantasma de lo que perdí, pero no he aprendido a perdonarme. Ni a ella. Tengo un nuevo trabajo, en una nueva ciudad. Necesitaba escapar del campo de mina social en el que se había convertido mi antigua vida. Aquí nadie conoce mi historia. Soy solo Sara, la chica nueva y callada de la oficina. Es un alivio, pero también una forma de exilio. He seguido sus vidas desde la distancia, a través de los perfiles públicos de amigos en común. Es una forma de tortura que no puedo evitar. Marcos parece estar bien. Ha vuelto a sonreír en las fotos. Sigue trabajando en la misma empresa, sigue con sus mismos hobbies. No está saliendo con nadie, por lo que sé. Simplemente, existe. Y Laura. Ah, Laura. Ella es la verdadera ganadora de esta historia. Después de unos meses de ser el apoyo incondicional de Marcos, ella y él tuvieron, según me contaron, una gran pelea. Supongo que él finalmente ató cabos o simplemente no pudo soportar tenerla cerca. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para mí. El daño estaba hecho. Laura ahora tiene un nuevo novio, un nuevo círculo de amigos. Se presenta a sí misma como una superviviente de un drama tóxico entre amigos. Ha reescrito la historia a su favor, como siempre hace. A veces me pregunto si alguna vez siente culpa. Si en mitad de la noche se despierta con el peso de lo que hizo. Probablemente no. La gente como ella no funciona así. La pregunta que me carcome, la que me mantiene despierta, es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Estaba enamorada de Marcos y quería quitármelo? ¿O simplemente estaba celosa de mi felicidad y quería destruirla? Nunca tendré la respuesta. Y esa incertidumbre es casi peor que la traición misma. He intentado salir con otras personas, pero es imposible. La confianza, para mí, es un concepto abstracto, algo que le pasa a otra gente. Analizo cada palabra, cada gesto, buscando la mentira, la manipulación. Veo una Laura potencial en cada nueva amistad. El odio de Marcos sigue siendo lo que más me duele. Entiendo su lógica. Lo entiendo perfectamente. Pero una parte de mí, la parte más débil y desesperada, siempre gritará en silencio, ¿no ves que yo también fui una víctima? ¿No ves que ella nos destruyó a los dos? Pero él nunca lo verá así. Para él, yo soy y siempre seré la que apretó el gatillo. Y tiene razón. Pero a veces, por la noche, me pregunto qué habría pasado si esa noche, en lugar de creer ciegamente en la mentira de mi mejor amiga, hubiera elegido creer en 4 años de amor con el mejor hombre que he conocido. Es una pregunta que me perseguirá para siempre.